Perlas del libro de Jeremías. Cuando usted escucha la palabra filisteos, ¿qué es lo primero que se imagina? ¿Qué se le dibuja en la mente? ¿David y Goliat? ¿La muerte de Sansón? ¿La toma del arca? Los filisteos fueron uno de los enemigos más encarnizados del pueblo de Dios hasta el tiempo de David. Buen día. Damos gracias a Dios porque nos permite meditar en el capítulo 47 del libro de Jeremías. Este capítulo nos habla acerca de la profecía sobre los filisteos. Como vimos el día de ayer, la profecía sobre Egipto, ahora sobre los filisteos, nuestro estudio de mañana será la profecía sobre Moab, y así hasta el capítulo 50-51. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que Dios siempre ha sido el Dios de toda la tierra. No es el Dios exclusivo de los israelitas. Muchas personas, muchos estudiosos de la Biblia, tratando de minimizar la importancia de la ley de Dios, dicen, fue dado a los israelitas, ignorando que los israelitas fueron elegidos por Dios para ser instrumentos de salvación, para ser medios por medio del cual el Señor llegara a todas las naciones. Ellos debían ser luz de las naciones y debían enseñar la palabra de Dios, los mandamientos de Dios a todos. Y una vez más nos encontramos con que Dios tiene el control de toda la humanidad, de toda la tierra. Y ahora el mensaje es para los filisteos, los enemigos encarnizados del pueblo de Dios. ¿Qué sabemos de los filisteos? Los filisteos, según Génesis capítulo 10, son descendientes de Cam, y ellos migraron de la isla de Caftor. Con el tiempo los filisteos se convirtieron en los enemigos más encarnizados del pueblo de Dios. Uno de los eventos tristes lo encontramos en el tiempo de Samuel, Elí específicamente, cuando el arca es tomado por los filisteos. David es quien logra derrotar a los filisteos y desde allí ya no se escucha tanto de los filisteos. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de los filisteos antes que Faraón destruyese a Gaza. Gaza. ¿Qué sabemos de Gaza? En tiempos bíblicos, Gaza era el centro comercial más importante de Palestina. Estaba en el extremo sur de la fértil llanura filistea, en la convergencia de dos de las principales carreteras de Palestina. Gaza. El hecho de que este mensaje fuera dado antes de que Faraón destruyese a Gaza indica que era una profecía, una advertencia a los filisteos acerca del desastre inminente, así como Jonás fue con el mensaje a los ninivitas antes que Faraón destruyese a Gaza. Así ha dicho Jehová: he aquí que suben aguas del norte, y se harán torrente, inundarán la tierra y su plenitud, la ciudad y los moradores de ella, y los hombres clamarán y lamentará todo morador de la tierra. Miren el lenguaje figurado que utiliza aquí Jeremías. Así ha dicho Jehová: suben aguas del norte. ¿Qué simbolizan las aguas? Proféticamente hablando, las aguas simbolizan muchedumbres. Y eso lo encontramos en Apocalipsis 17:15. ¿Y aquí significa lo mismo? Por cierto que sí. Se refiere al ataque de los babilonios a los filisteos. Suben aguas del norte, se harán torrente,
Inundarán la tierra y su plenitud, la ciudad y los moradores de ella. La tierra y su plenitud, toda la región de los filisteos, empezando por Gaza, y los hombres clamarán y lamentará todo morador de la tierra. Un poco de información de historia. Si el ataque egipcio sobre Gaza fue llevado a cabo por Necao cuando regresaba de Carquemis en el 609 a.C., o poco después de la batalla de Megiddo en la primera parte de ese mismo año, el faraón habría llegado a la llanura filistea desde el norte. Algunos consideran que estos primeros versículos se refieren a la dominación de Palestina por los babilonios, que fue más seria y más prolongada que las incursiones de Necao. Se refieren entonces a las invasiones babilónicas. Según esta opinión, destacaría el hecho de que aún antes de que los egipcios hubieran atacado a Gaza, el Señor ya había advertido a los filisteos de los castigos más grandes que habrían de sufrir a manos de los babilonios. Vienen las aguas del norte. Sigamos, no perdamos de vista aguas del norte. Por el sonido de los cascos de sus caballos, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas, los padres no cuidaron a los hijos por la debilidad de sus manos. ¿Se da cuenta? Se refiere a un ejército numeroso. Aguas del norte, muchedumbre, gente. Y es lo mismo que dice Apocalipsis 17:15. En la Biblia nos vamos a encontrar con un sinnúmero de simbolismos. Simbolismos. Y hay que prestar atención a los simbolismos, así como cuando Jesús enseñaba con metáforas. Y no se puede leer literalmente las metáforas. Nos encontramos con muchos pasajes de la Biblia que utilizan simbolismos. Hay quienes toman lo que dice Lucas sobre el rico y el Lázaro, el mendigo, lo toman como una historia literal. Y allí radica mucho de los errores en los que caen. Entonces nos hablan de un infierno, nos hablan de un cielo, pero cuando se les dice, bueno, si es tan literal, entonces los que están en el cielo están viendo cómo sufren los del infierno y se pueden comunicar. Ah, bueno, ahí ya no. Hay mucho simbolismo. A causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos, para destruir a Tiro y a Sidón, todo aliado que les queda todavía, porque Jehová destruirá a los filisteos, al resto de la costa de Caftor. Tiro y Sidón eran los aliados. Los aliados también caerían a mano de los babilonios. ¿Quién había establecido, quién determinó esta caída? Jehová, Dios, el Rey soberano de toda la tierra. Él es quien juzga a las naciones, Él es quien juzga a las personas. ¿Se da cuenta? Dios es un Dios de toda la tierra, no es solamente un Dios de los judíos. Siempre ha sido un Dios soberano, porque la tierra fue creada por Él, el ser humano fue creado por Él. Hoy en día muchos dicen Dios no existe y creen que por decir que Dios no existe van a escapar del juicio de Dios. Todos, creyentes o no creyentes, serán juzgados, así como los filisteos. Gaza fue rapada, Ascalón ha perecido y el resto del valle. ¿Hasta cuándo te sajarás? Rapada, quizás sea una referencia a la destrucción de la ciudad, destrucción tan completa que el sitio quedaría raído, sería todo estéril, como rapado, no hay nada. Pero no es solo Gaza, Ascalón, otra de las ciudades importantes de los filisteos, el resto del valle. ¿Hasta cuándo te sajarás? ¿Qué es sajarse? Cortarse.
lo que hoy en día se denomina como cutting, y muchos adolescentes practican el cutting, ¿no? Se van cortando las venas, y eso es un mal producto de vacíos que tienen los adolescentes. ¿Hasta cuándo te sajarás? ¿Hasta cuándo? Es una pregunta. Oh espada de Jehová, ¿hasta cuándo reposarás? Vuelve a tu vaina, repósate y sosiégate. El profeta hace una pregunta retórica para dar mayor énfasis a su afirmación, en el sentido de que Dios ha ordenado estos castigos que caerían sobre los filisteos. Serían rapados, la destrucción sería total. Y algo interesante, volviendo al tema del simbolismo, son las aguas del norte, o los babilonios, los que van a rapar, los que van a destruir a Filistea. Pero está considerado, simbolizado aquí con la espada de Jehová. Vuelve a tu vaina, reposa y sosiégate. ¿Se da cuenta? Ve cómo el lenguaje figurado, el simbolismo se repite de diversas maneras. Y esto viene a colación con lo que Dios ya ha dicho. Nabucodonosor es mi siervo. Mi siervo va a cumplir esta tarea. ¿Cómo reposarás? Pues Jehová te ha enviado, ¿no?, contra Ascalón y contra la costa del mar. Allí te puso. No podría reposar hasta haber cumplido con todo su cometido. Y ya nosotros hemos visto hasta aquí, porque aquí estamos repitiendo profecías. Nabucodonosor sometió a los de Sidón, de Tiro, a egipcios. Empezó con los asirios. ¿Cómo reposarás cuando la justicia de Dios queda establecida? Su aplicación es completa. Por eso es que en el reino de Dios, en el gobierno de Dios, encontramos dos elementos: misericordia y juicio. Así como en el arca vemos nosotros la propiciación, el propiciatorio, la misericordia, las tablas de la ley, el juicio. Ese mismo arca fue visto por Juan en visión, allí en Apocalipsis 11. Se abrió el templo y allí vio el arca. Los filisteos fueron juzgados y la espada de Dios, las aguas del norte, los babilonios, raparían a los filisteos. Y esa profecía se cumplió al pie de la letra, porque nuestro Dios es un Dios de toda la tierra, siempre lo fue. Esa idea de que en el Nuevo Testamento ahora recién Dios es el Dios de toda la tierra, en el Antiguo Testamento era solo de los filisteos, no es cierto. Dios siempre fue un Dios de toda la tierra. Él reina, Él es soberano, porque Él la creó, Él la juzgará. Así como juzgó a Egipto, juzga a los filisteos, juzgará a los moabitas, a los amonitas, y así a cada uno de los pueblos. Y antes de que Cristo venga, todas las personas serán juzgadas, creyentes o no creyentes. Todos recibirán lo que merecen. Que Dios te bendiga.